El problema, de veras, mil gracias por asistir a esto, ¿no? Y el problema es que tendríamos un segundo subtítulo, ¿no? Porque la exposición se va a referir en particular, o se va a referir, o va a partir en todas sus consideraciones de ese texto, de un texto escogido por Angie y por el grupo que ha estado trabajando en torno a la posibilidad de preparar una especie de vademecum de estética moderna en Colombia. El primer texto escogido es un material de Eduardo Caballero Calderón. Ese material de Eduardo Caballero Calderón se llama Teoría de la Fealdad. Y entonces la exposición va a partir del texto de Caballero Calderón y va a tratar dentro del marco de referencias de Caballero Calderón, entre otros problemas de estética de la fealdad, ¿no? Entonces piensen eso con un segundo subtítulo. Este señor no es una muestra de fealdad ni cosa por el estilo, no. Este señor era el secretario general de la Dirección Suprema de la Guerra Civil, de la guerra emprendida por los liberales. Este señor se llamaba Lucas Caballero, y este señor es el padre de Eduardo Caballero Calderón y del hermano mayor de él, Lucas Caballero. El recurso, o el referirnos al señor Lucas Caballero, tiene una razón muy sencilla. Se trata de introducir una categoría con la que ha trabajado Edward Said. Edward Said distingue entre filiación y afiliación. La filiación marca líneas genealógicas, ¿no? Mientras que la afiliación significa la posibilidad de romper con esas líneas, la posibilidad de elegir entre esto y aquello, la posibilidad de, entre comillas, posicionarse. El problema en Colombia es que, en general, cuando se habla, por ejemplo, de la pertenencia, o cuando se hablaba de pertenencia a liberalismo o conservatismo, se hablaba siempre, curiosamente, de filiación. Las personas eran de filiación liberal o de filiación conservadora, como si eso no fuera propiamente una filiación, sino que tal como se nacía dentro de una genealogía, parte de esa genealogía fuera también, por ejemplo, pertenencias políticas. Ser hijo del señor Lucas Caballero significaba, entre otras cosas, pues no solamente ser hijo del secretario general de la Dirección Suprema de la Guerra, sino ser heredero de un importante terrateniente. Los jefes liberales y jefes conservadores eran terratenientes. Y entonces el señor Eduardo Caballero Calderón va a ser hijo de terratenientes, hijo de un terrateniente muy importante y de un terrateniente supremamente rico. Ese señor escribe cuando sus dos hijos ya ejercen la literatura, es decir, a finales de los años 30, es decir, después de que el liberalismo entró al poder en Colombia en 1930, él publica a finales de esa década, del año 1939, publica, bueno, ahí tienen ustedes al señor Caballero con otros de los dirigentes del lado liberal de esa guerra. Y podríamos ahora ver quiénes eran las gentes que pelearon en esa guerra. Son esos campesinos. Esos son, por ejemplo, los señores que duraron durante una semana matándose en la batalla del Palo Negro, en donde está el señor Lucas Caballero, entre otros, ¿no? Y ese señor publica en el año 1939 un libro que se llama Memorias de la Guerra de los 1000 días.
Sería de suponerse que sus hijos leyeron ese texto antes de publicarse. Sería de suponerse que tal vez inclusive alguno de ellos, quizá Lucas, quizá Eduardo, pudieron corredactar ese libro, pudieron revisar el manuscrito. Es decir, unas memorias que se remontan casi 40 años, escritas por su padre al final de su vida, cuando sus hijos ya son escritores, ¿no? Bueno, el hermano mayor de Eduardo Caballero Calderón es un escritor muy particular. Él comienza a jugar desde los años 30 y logra fama muy rápidamente, con una vena humorística, ¿no? Con una vena, entre comillas, de caricaturista escrito. Y en el año 1945 publica un libro que lo consagra, un libro que es un bestseller en el momento. El libro se llama Figuras Políticas de Colombia. Y ahora lo que nosotros tendríamos es cuál es la producción de Caballero Calderón antes de publicar el libro que aquí nos va a interesar sobre todo, ¿no? En el año 1940 publica él un libro sobre un pueblecito, sobre la hacienda en donde él vive. El pueblecito es parte de la hacienda. Ese pueblo se llama Tipacoque. Y el libro está lleno de relentes feudales evocativos sobre esa pequeña región, ¿no? Por otra parte, también para esa época, él había publicado, bueno, en los años 44, él publica 2 libros en donde su preocupación va más lejos del problema colombiano. Él publica un libro que se llama, como ensayista, pero consagra como ensayista, Suramérica, Tierra del Hombre, y también en el último año, 1944, publica Latinoamérica, un mundo por nacer. Es decir, es un nuevo tipo de ensayística, publicada por un nuevo tipo de jóvenes escritores, ¿no? Y a la cabeza de ese nuevo tipo de jóvenes escritores, a la cabeza de esos ensayistas que se ocupan de temas político-identitarios, está en Colombia, entonces, en ese momento, Caballero Calderón. Por favor. Esta es la segunda edición, del libro El Nuevo Príncipe. La primera edición es del año 45 y fue publicada por la editorial Kelly en Bogotá, ¿no? Pero sobre todo cuando Caballero Calderón publica ese libro, el libro que aquí nos interesa, El Nuevo Príncipe, un tratado sobre las malas pasiones, ¿no? Caballero Calderón tiene ya no solamente el sello de ser un ensayista particularmente agudo, un ensayista que trata de buscar, que trata de encontrar claves para la interpretación de Suramérica, Latinoamérica, sino además Caballero Calderón tiene otra característica que había adquirido desde el año 1938. A partir del año 1938, Caballero Calderón había sido consagrado como el descanonizador por excelencia. Ustedes tienen en la página que se repartió, ustedes tienen por un lado un texto de Caballero Calderón publicado en El Tiempo en 1938, en el mes de diciembre, en donde Caballero Calderón aclara por qué ya no amamos a María. Se acaba de salir en 1937 de una celebración, llamémoslo así, de una celebración monumentalizadora de María, y en contra de esa tendencia monumentalizadora, Caballero Calderón interviene en 38, interviene de una manera muy particular, ¿no? Interviene en un artículo en donde va a realizar una serie de desplazamientos que en ese momento nos pueden resultar
relativamente escandalosos, ¿no? En una ciudad que tiene características parecidas a esas poblaciones que describía Neruda en la Occidencia en la Tierra, ¿no? Llenas de lluvia, llenas de rumbre, ¿no? Y al parecer, en plena modernización, Caballero dice que ya no puede leer María. Es decir, el fenómeno de la lectura repetida le está vedado. Él no puede leer María. Primer punto de interés. Segundo punto. No solamente en esa ciudad en proceso de modernización no puede leer María, sino que hay un desplazamiento, bueno, causa secundaria del escándalo, en donde Caballero Calderón pasa de la novela a la protagonista y encarna a la protagonista salida de la novela de 1867 como una mujer que vive en el Bogotá de 1938 y encuentra que es la mujer menos atractiva del mundo. No solamente menos atractiva del mundo, sino que todavía más grave, ¿no? Encuentra en esa mujer menos atractiva del mundo, hacia la cual todos sus deseos eróticos estarían absolutamente frustrados. No solamente encuentra eso, sino encuentra un elemento campesino que él dice que no puede resistir. Por lo cual, bueno, cuando las 3/4 partes del país de la población campesina es relativamente chocante, ¿no? Bueno, eso entonces en cuanto a la posición general de Caballero Calderón en medio de sus filiaciones y de su filiación y de lo que sería entonces las opciones que está tomando como uno de los más o como el más perfilado ensayista sobre temas bueno, de una actualidad ingente en el momento en que está concluyendo la Segunda Guerra Mundial. Y ahora entonces entramos ya más directamente a nuestro artículo, ¿no? A esa teoría de la fealdad. Para comenzar el artículo, él se va a situar en una digamos así, en una doble vertiente. Esa doble vertiente la podríamos nosotros caracterizar de la siguiente manera. Primero, por el título del libro, es el nuevo principio, es decir, es Maquiavelo. Por una parte, entonces, él aspira a escribir un nuevo tratado de aquel, él piensa reescribir el tratado de aquel que descubrió la ciencia política moderna, ¿no? En segundo lugar, dentro del desarrollo del libro, hay un par de elementos de veras muy curiosos, ¿no? En ese tal libro, El Nuevo Príncipe, la primera parte o buena parte del libro está escrita no en términos de diálogos, como escribe Machiavelli, sino está escrito en texto como una exposición realizada por una persona que toma el discurso, es dueña del discurso y desarrolla discursos argumentativos sobre los temas que ha enunciado a comienzo de cada capítulo. Eso lo ha hecho él por lo menos hasta cerca de la página 80. Porque en la página 80, 81 encontramos de repente un rompimiento, ¿no? En la página 80, 81 hay un guión, hay una división con guiones. El capítulo se llama Radiografía del Honor y allí se introduce la siguiente división. Al parecer el príncipe dice, está muy bien, podría decir a esta sazón el príncipe. Es decir,
no está citando el habla directa, sino un supuesto narrador está contándonos lo que podría decir el príncipe. Primer punto, eso lo encuentran ustedes en la página 80-81. Y luego en la página 89, ustedes encuentran otra intervención en donde también hay otra vez ese tipo de condicional. En la página 89 encontramos división en diálogo que se había introducido en la página 80, y hasta la página 80 no había diálogo, ¿no? A partir de la página 89 dice el texto: si no comprendo mal, diría el príncipe. Es otra vez una cita indirecta de alguien que sostiene, es el dueño del discurso. El discurso está centrado en él, es un discurso autorial, y él dice lo que podría decir el príncipe. Sin embargo, en la página, luego ustedes tienen, en la página 159, ya directamente la siguiente réplica: quiero contarte, príncipe, es decir, ya estamos en diálogo. Y en la página 162 encuentran esa respuesta: eso está bien, dijo el príncipe. Es decir, que hasta llegar a más de la mitad del libro, el texto se mueve entre un discurso directo, un discurso autorial directo del ensayista Caballero Calderón, que trata de referirse a situaciones que tienen que ver con el mundo de la política, con los diversos temas que se enuncian al comienzo de cada capítulo, y luego eso se rompe a partir del capítulo Radiografía del Honor, y se va a profundizar más esa división en el capítulo Cultura versus Civilización, y en el capítulo que a nosotros nos interesa, en la teoría de la fealdad, ya es diálogo. ¿De dónde viene esa estructura de diálogo, entonces, que Caballero Calderón, después de haber escrito en estilo expositivo una parte del libro, de dónde viene esa estructura de diálogo? Bueno, podría venir de Machiavelli. El Príncipe de Machiavelli está escrito como diálogo, y luego en el curso del libro el Caballero Calderón invoca otras dos fuentes. Él habla de diálogos socráticos de Platón, eso lo hace en la página 160, y luego en la página 90 hay otra réplica. La réplica dice: respondería como mentor al joven Telémaco. Es decir, hay un mentor que habla a un joven, y ese joven es el príncipe, ese joven es Telémaco. Es decir, se está refiriendo a un libro también clave, el libro de François de Fénelon, Las aventuras de Telémaco, un libro publicado en 1699, un libro que fue concebido por Fénelon como educación para el joven delfín, educación para el joven príncipe del trono francés. Esas serían entonces algunas de las referencias que él nos da con respecto a lo que se propone, y además con respecto al tipo de texto que está escribiendo. Exposición directa que aparece en términos anacrónicos, hablándonos de los temas enunciados al comienzo de cada capítulo. Exposición directa argumentativa que se transforma en condicionales de diría el príncipe, podría decir el príncipe, y que luego destacaba yo a partir de la página 151, 159, 162, se convierte en diálogo. Quiero contarte, príncipe, eso está bien, dijo el príncipe, etc.
Creo que entonces que vale la pena tenerlo en cuenta para enfocar el capítulo que nos interesa, esa teoría de la fealdad, entonces para ver cuál es la relación que hay allí, ¿no? Parecería que la relación que hay allí entonces es entre un mentor y un discípulo, entre un mentor, alguien que sabe, alguien que tiene un cierto saber, alguien que posee un saber y que lo está comunicando a alguien que está siendo educado, y de las reacciones de ese educando habrá nuevas intervenciones del mentor. El texto comienza con una observación acerca de una mención y una oposición entre un museo real y un museo de arte nuevo, ¿no? Eso correspondería ni más ni menos que a la oposición neoyorquina, eso solamente en ese momento lo hay en Nueva York, ¿no? Entre el Metropolitan Museum y el MoMA, ¿no? El Museo de Arte Moderno. Y lo que aquí de todas maneras valdría la pena tratar de señalar en esa primera oposición es que él va a encontrar en ese museo real pinturas del Renacimiento italiano, y que se va a relacionar con ese tal concepto de belleza que saldría de allí como punto de partida de su propia reflexión. En ese punto podríamos ya distinguir, podríamos ya establecer una afiliación a un tipo de pensamiento, que en ese momento tenía o había gozado de una recepción más o menos amplia. Se van a escandalizar. Había tenido una recepción relativamente amplia entre los jóvenes de la élite política colombiana, de la élite política liberal. Los jóvenes de la élite política liberal, para escándalo de algunos de ustedes, los jóvenes de la élite política liberal, a finales de los años 40, es decir, en la época en que Caballero Calderón está ya pensando, está ya entrando en el momento del relevo. Estos jóvenes políticos son ministros, estos jóvenes políticos son parlamentarios, estos jóvenes políticos son realizadores de política, estos jóvenes políticos son diplomáticos, estos jóvenes políticos están al frente del proceso educativo y están al frente de la educación, están al frente de la universidad. Y bueno, viene una generación posterior a la cual pertenece Caballero Calderón. Pero Caballero Calderón comparte con estos jóvenes que se llaman Darío Chandía, o que se llaman Carlos Lozano y Lozano, o que se llaman Juan Lozano y Lozano, o que se llaman Juan del Corral, comparte con ellos la devoción por Hegel. Esos jóvenes liberales que llegan a ser presidentes encargados de Colombia son hegelianos. Esos jóvenes liberales son hegelianos que creen que la historia de Colombia está llegando en ese momento a un momento de síntesis completa, está llegando al séptimo día de la historia, está llegando a la gran realización. Eso lo piensa en los años 1940, inmediatamente antes de la Guerra Mundial. Bueno, ¿y qué toma Caballero Calderón de esa corriente de pensamiento hegeliano que de alguna manera está presente entre esas élites liberales juveniles? Alfonso López hablaba de decía que su gabinete estaba compuesto de audacias menores de 30 años, ¿no? Bueno, él comparte con lo que fueron esas audacias menores de
30 años, por lo menos, bueno, la idea de un esquema, de alguna manera, dialéctico que le permite pensar desarrollos sociales, por una parte. Y con respecto a visiones muy generales, él tiene, eso lo encuentran ustedes en la página 160 del artículo, él tiene la idea de espíritu de la época. Es una idea típicamente hegeliana, espíritu de la época, Zeitgeist, eso es hegeliano. El hecho de que todas las manifestaciones de una época se corresponderían entre sí. Esa idea de Zeitgeist la tiene expresada de manera clarísima, ¿no? Mirando que en determinadas épocas el todo, no solamente de las artes, sino de la política, de la vida cultural corriente, etcétera, etcétera, corresponderían, de lo que se pensaba, corresponderían a una especie de todo, entre comillas, orgánico, ¿no? Eso es Zeitgeist, eso es Hegel, ¿no? Y el otro elemento que creo que es muy digno de subrayarse, es un concepto, toca con el concepto de belleza, y que toma de Hegel, podríamos ver en las imágenes siguientes, que toma de Hegel cuando se ocupa, por ejemplo, de Praxiteles, y cuando se ocupa, por ejemplo, de Rodin. Caballero Calderón va a sostener que el concepto de belleza, no es supratemporal. El concepto de belleza no es supratemporal, no hay una belleza eterna. El concepto de belleza es variable. El concepto de belleza está sometido a cambio. El concepto de belleza no es supratemporal. Y segundo, el concepto de belleza no es transcultural. Esas dos especificaciones, a partir de la idea de Zeitgeist, además, la belleza, el concepto de belleza no es supratemporal, el concepto de belleza no es transcultural. Ahí hay un pequeño problema, ¿no? No es supratemporal, no es transcultural, pero el problema de lo que sería la historicidad del concepto de belleza no lo enfrenta directamente. Es decir, no se mete por el lado de cómo es el problema historia del concepto de belleza, sino da el rodeo por concepto de belleza, Zeitgeist, y no supratemporal, no transcultural, la cuestión de si la categoría de belleza es una categoría metahistórica, no es metahistórica, no es tocada, ¿no? Sino que más bien entonces va con la idea de Zeitgeist a ocuparse del problema de una sociedad, qué es lo que pasa con las sociedades y qué es lo que pasa con la belleza en las sociedades, ¿no? No con la historia, sino con las sociedades. Lo cual significaría entonces de todas maneras un pequeño problema, ¿no? Con la idea de Zeitgeist, la idea de espíritu de la época, la une Caballero Calderón a la idea de estilo. Entonces hay espíritu de la época y hay estilo de época. Es decir, Caballero Calderón no se da cuenta de que los estilos se acabaron desde 1850. Y que la unión entre espíritu de la época y estilo se disolvió a más tardar con la entrada de las sociedades europeas a la modernidad. A partir de 1850 se acaba la idea de un estilo que domina toda la época, de un estilo que rige las diferentes manifestaciones
de una misma sociedad, ¿no? Y con eso entonces Caballero Calderón va a pasar a plantear su tesis, ¿no? En la página 163 de la edición original la van a encontrar ustedes expuesta, ¿no? ¿Cuál es la tendencia general en el mundo contemporáneo? Y la tendencia general en el mundo contemporáneo, el Caballero Calderón no se da cuenta también de que las cosas están cambiando, por ejemplo, de que entre el maravilloso edificio de la Chrysler, que es puro Art Deco, es distinto de lo que es el Empire State, ¿no? Pero él entonces toma el Empire State como sinónimo de ¿qué? Lo va a tomar como sinónimo de fealdad, lo va a tomar como sinónimo de monstruosidad, lo va a tomar como sinónimo de gigantismo, etcétera, etcétera. Entonces, Empire State Building, Picasso, Debussy, Stalin, todos ellos manifiestan la tendencia general en el mundo contemporáneo, y esa tendencia general, qué belleza es, ¿no? Esa tendencia general en el mundo contemporáneo no es otra cosa que esa tendencia general en el mundo contemporáneo es la opción por la fealdad, para él, ¿no? Y entonces el Empire State, Picasso, Debussy, Stalin van a ser concreciones de esa fealdad, ¿no? Su tesis entonces, búsqueda de una tendencia general en el mundo contemporáneo. A eso va a dedicar las 14 páginas siguientes del artículo, a partir de la página 163, ¿no? La tesis se apoya en dos concepciones. Por una parte, ¿qué es arte? Arte es para él una expresión del criterio que orienta una cultura. Expresión del criterio que orienta una cultura, y la idea de cultura, eso lo vemos luego, va a estar opuesta a la idea de civilización, ¿no? Y por otra parte, el arte no es solamente expresión del criterio que orienta una cultura. Ustedes lo tienen en la página, volvemos atrás y luego lo vemos en detalle. No es solamente la expresión del criterio que orienta una cultura, y entonces la cultura contemporánea estaría orientada por la fealdad, cuya teoría va a proponer Caballero, sino también a partir de lo que él define como belleza. Belleza es para Caballero Calderón la satisfacción de un ideal armónico. Él nos ha dicho que belleza no es supratemporal, no es transcultural, pero sin embargo nos está diciendo belleza es la satisfacción de un ideal armónico. Lo que no es la satisfacción de un ideal armónico según él, ¿no? Pues él lo va a poner del lado de la fealdad, ¿no? La fealdad va a ser lo contrario de la belleza. Y para eso entonces él va a referirse va a utilizar una situación específica, va a situar y va a tratar de entender lo que sería experiencia estética. Sobre ese punto preciso ustedes reciben una referencia bibliográfica que de tonto no la traje con otro par de cosas, ¿no? Bueno, y él entiende por experiencia estética una relación muy particular entre sujeto-objeto
Esa relación entre sujeto-objeto es una relación de contemplación a partir de la idea de una belleza objetiva. Y la belleza no está en los ojos del que mira, sino la belleza está en el objeto práctico. A partir de la belleza como satisfacción de un ideal armónico, ¿no? Enseguida damos quizá podíamos ver la foto de la construcción de la Empire State. Bueno, en el año 1931 se toman una serie de fotografías que, bueno, ustedes encuentran ahora reproducidas en montones de sitios, ¿no? Una serie de fotografías tomadas durante la construcción del Empire State. Lo interesante, y yo traigo a colación esa fotografía, lo interesante es que esa fotografía se publica 3 años antes de que un filósofo norteamericano, John Dewey, publique un libro de gran importancia dentro de la historia moderna de la estética, un libro que se llama El arte como experiencia. Y ustedes tienen una cita de ese libro del arte como experiencia en la parte de atrás de la hoja, ¿no? Que trata de sostener Dewey en su libro, en la relación, en la determinación arte como experiencia. Él trata de sostener que la intensidad de la vivencia que se desprende de temas cotidianos, por la intensidad de la vivencia que se desprende de esa clase de temas, esa clase de vivencia de esos objetos, esa clase de experiencia constituiría esa clase de vivencia que tiene que ver con temas cotidianos de una inmensa intensidad, ¿no? Que se viven con una intensidad muy grande. Ese tipo de tratamientos, esa forma como se viven esos temas cotidianos, es interpretada por Dewey como una preforma, como una, digámoslo más bien, como una especie de protoforma de la experiencia estética, ¿no? Uno de los temas que desde los años 30 hasta los años 90 se van a discutir en el siglo XX va a ser qué es eso de experiencia estética, ¿no? Y bueno, lo interesante es que Dewey no distingue entre experiencia estética y otra clase de experiencias, sino que la experiencia estética ejemplifica lo que es una experiencia. Esto que es para Dewey la preforma de toda experiencia estética, y es una forma ya de experiencia, ¿no? Es una forma que anticipa lo que será la experiencia estética y lo que ejemplifica lo que sería cualquier experiencia. Ese tipo de cosas está completamente vedada para el autor de El Nuevo Príncipe, ¿no? Yo no he podido averiguar cuándo el Caballero Calderón estuvo en Nueva York, pero es posible que el Caballero Calderón haya estado en Nueva York. Eso me queda para que vaya a escribir el artículo sobre el tema, ¿no? Lo que interesaría ahora, podemos pasar todavía después volvemos sobre eso, Lo que interesaría en este momento sería solamente una indicación, ¿no? Nos vamos a ocupar dentro del momento de dónde provienen las tesis de Caballero Calderón. De qué visiones filosóficas
visiones filosóficas que sobrevivían en ese momento acerca de belleza, acerca de arte, etcétera, etcétera, va a tomar Caballero Calderón sus tesis. Lo que yo solamente quiero señalar es que parecería, yo sostendría, esa sería mi tesis. Seguimos, por favor, todavía. Perdón, la portada de Baumgarten no la tenemos, ¿no? No, bueno, está muy bien. Todavía volvemos entonces atrás. Dejémoslo ahí, vamos a seguir dentro de un momento por eso, ¿no?